Te encontraré. Dos chicos, uno de 15 y el otro de 11, estaban solos en casa, debido a que sus padres habían salido a cenar, se encontraban contando cuentos de terror para pasar la noche, mientras esperaban la llamada de su madre o de su padre para ver cómo estaban. Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando ya estaban algo asustados de tantas cosas tenebrosas que se habían dicho, así que el mayor propuso jugar a las escondidas. La casa tenía un tamaño adecuado para que los chicos se pudieran esconder. Para hacerlo más complicado, apagarían las luces y el primer turno de esconderse sería para el pequeño de 11. Adrián, ve a esconderte, mientras yo cuento hasta 50. Está bien, empieza a contar. No importaba que la casa estuviera a oscuras, ellos conocían bien los lugares, así que mientras el hermano mayor contaba hasta 50, el menor corrió a esconderse en la cocina. A lo lejos se escuchaba como su hermano llegaba a 50 y comenzaba a buscarlo. Te voy a encontrar, Adrián, te encontraré y te comeré como el monstruo de la historia. Adrián escuchaba escondido como su hermano repetía esa frase de forma melódica para asustarlo y ponerlo nervioso, pero no iba a surtir efecto. Adrián seguía escondido y callado, hasta que unos minutos más tarde se encendió la luz de la cocina, y su hermano entraba revisando y repitiendo la frase. Adrián tenía el celular en mano esperando la llamada de su madre, pero lo cubrió con la mano para tapar la iluminación de la pantalla y no ser descubierto. Su hermano revisaba las despensas, detrás del refrigerador y por todos lados, sin dejar de repetir la frase. Te voy a encontrar, Adrián, te encontraré y te comeré como el monstruo de la historia. De pronto se detuvo justo enfrente de la despensa donde estaba escondido Adrián, se quedó mirando fijamente sin moverse, con una sonrisa en su rostro. Sabía que ya había descubierto el escondite de su hermanito. Estuvo a punto de abrirla, pero un ruido que venía de otra parte de la casa lo alertó, dejando a su hermanito escondido, saliendo enseguida a ver qué era aquel ruido. Aquel ruido pareció provenir del ático de la casa, así lo dedujo Adrián, que aprovechando que su hermano fue a ver qué era, él también salió de la cocina aprovechando la oscuridad para ir a esconderse en otra parte. Cambiaré de sitio, Alberto no sabrá dónde estoy. Adrián caminaba sin hacer ruido, pero al llegar a la sala, se dio cuenta de que Alberto ya regresaba a la cocina para seguir buscándolo. Adrián no tuvo más remedio que ocultarse rápidamente en el ático, subiendo la escalerilla que estaba baja, seguramente porque su hermano estaba revisando allí. Estaba oscuro, sin embargo la escalerilla parecía estar húmeda o mojada. Adrián no le dio importancia y subió. Su hermano dejaba de repetir la frase. Te voy a encontrar, Adrián, te encontraré y te comeré como el monstruo de la historia. Algo que ya le parecía incómodo a Adrián, estando allí en la oscuridad del ático, justo al lado de él, un sonido, algo como un bulto le cayó encima. Él lo movió y con la pantalla del celular, lo iluminó para ver qué era. Para su espanto, se trataba de su hermano Alberto, quien tenía su rostro desfigurado, su boca abierta más allá de lo que físicamente es posible y sus ojos blancos. Estaba muerto y lo mojado de la escalera no era nada más que la sangre que salía de su boca y había recorrido hasta abajo. Adrián estaba en pánico, no entendía qué pasaba. Su hermano se dio cuenta de que no solo estaban ellos dos en casa y que algo más empezó a jugar a las escondidas con ellos. Aquel primer ruido en el ático no había sido nada más que verdadero Alberto tratando de ocultarse de aquella cosa, pero lastimosamente fue descubierto. Ahora ya nada de eso importaba, porque aunque Adrián lloraba de miedo no hizo ningún ruido para alertar al falso Alberto, pero su madre por fin hizo la llamada, haciendo sonar la música del celular y delatando su escondite. Adrián trató desesperadamente de apagarlo, pero era muy tarde. La frase que tanto había escuchado repetir toda la noche, se volvió a escuchar, pero con algo diferente. Te encontré, Adrián, te encontré y te comeré como el monstruo de la historia. Su falso hermano comenzó a subir las escaleras. Adrián dejó caer el celular, el cual tenía la línea abierta, y al caer al suelo se escuchaba a su madre decir: Hola, hola. Adrián, espero no estén otra vez contando historias de horror. Un día de estos morirán del susto. ¿Hola? Al final solo el ruido de la puerta del ático siendo azotada con violencia fue lo último que se escuchó en esa casa. Siempre me sentí afortunado de trabajar como guardabosques. Rodeado de naturaleza, sin el bullicio de la ciudad, sin jefes respirándote en la nuca. Me llamo Mauricio Estrada, y trabajé durante 9 años en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Conocía cada sendero, cada canto de ave, cada crujido de rama. Al menos, eso creía. Lo que viví una noche de octubre cambió por completo la forma en que veo el bosque y la soledad. Era la temporada seca, pero hacía frío.
Mis turnos nocturnos consistían en patrullar los senderos principales, revisar que no hubiera fogatas ilegales y asegurarme de que ningún excursionista se quedara atrapado. Tenía mi linterna, mi radio, una navaja y la confianza de quien cree que nada puede sorprenderlo. Esa noche, mi compañero de turno llamó para decir que no podría llegar. Algo familiar. No me importó, prefería estar solo. A las 10:15 de la noche salí desde la estación base y tomé el sendero del Mirador, un camino que lleva a una cabaña de vigilancia abandonada en lo alto del cerro. Solía usarla como punto de descanso. Pero esa noche, sentí algo distinto apenas puse un pie en el sendero. El aire olía a humedad. No a tierra mojada, sino a algo más, denso. Como madera podrida y carne vieja. Apunté con la linterna hacia los arbustos. Todo se veía normal. Pero los sonidos estaban apagados. No había grillos, ni búhos, ni el viento moviendo las hojas. Solo silencio. Y entonces lo escuché. Un silbido. No melódico. No humano. Era largo, entrecortado, como si algo intentara imitar el silbido de una persona, pero sin pulmones. ¿Hay alguien ahí? Grité, por protocolo. Nadie respondió. Avancé con más cautela. La linterna iluminaba los árboles, los troncos húmedos y el sendero de tierra, pero tenía la sensación de que algo se movía justo fuera del alcance de la luz. Cuando llegué a la cabaña, el silbido se detuvo. Encendí la lámpara de gas del interior, me quité la mochila y cerré la puerta con seguro. Me preparé un café rápido. Necesitaba mantener la mente ocupada. Saqué la libreta de reportes y comencé a escribir, cuando noté que la puerta estaba entreabierta. La cerré. Esta vez, aseguré bien el pestillo. Y volvió el silbido. No venía del bosque. Venía desde la ventana. Apunté la linterna. Nada. Solo los árboles meciéndose lentamente, aunque no había viento. Entonces, vi algo que no debería estar ahí. Un bulto. Como un cuerpo. Colgado de una de las ramas más altas, balanceándose lentamente. Bruscamente. Salí corriendo con la linterna en mano. Cuando llegué al árbol, no había nada. Ni cuerda, ni cuerpo, ni marcas. Regresé a la cabaña, respirando agitado. Cerré de nuevo la puerta. Esta vez puse la mesa contra ella. Me senté con la espalda contra la pared y esperé. Y entonces comenzó el verdadero horror. Golpes. En el techo. Uno tras otro. Como si alguien, algo, caminara sobre él, arrastrando los pies. Luego, una voz. Lejana. Apenas un susurro, pero clara. ¿Por qué volviste, Mauricio? No sé cómo sabía mi nombre. Nunca lo dije. No tenía identificación visible. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. Me tapé los oídos. Grité. Quería salir corriendo. Pero no podía moverme. La lámpara de gas comenzó a parpadear. Luego se apagó. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, algo respiraba junto a mí. Podía oírlo. Podía olerlo. Ese aroma a madera mojada y carne vieja, más fuerte ahora. Como si la misma podredumbre estuviera dentro de mi cabeza. Toqué mi linterna, temblando, la encendí. Y frente a mí había un rostro. Pálido. Estirado. Sin párpados. Con la boca abierta como un agujero negro, sin dientes. Solo una garganta imposible. Solté la linterna y la luz cayó al suelo. Cuando la recogí, no había nada. Solo silencio. Salí corriendo de la cabaña como un loco, sin mochila, sin radio. Corrí hasta que las piernas me dolieron, hasta que sentí que me desmayaría. Tropecé, caí, rodé por una ladera y me golpeé la cabeza. Desperté de día, cubierto de hojas y tierra. Volví como pude a la estación base. No conté nada. Me inventé que me perdí, que me quedé dormido en el camino. Nadie preguntó mucho. Esa misma tarde renuncié. Pasé meses sin poder dormir bien. En cada sombra escuchaba ese silbido, esa voz que me llamaba por mi nombre. Soñaba con la cabaña, con el rostro pálido. Sentía que algo había salido conmigo del bosque. Hace poco volví, solo para probarme que fue una alucinación. Caminé hasta el sendero del mirador, pero la cabaña ya no estaba. Solo quedaban restos carbonizados. Como si hubiera sido incendiada años atrás. Pregunté a los nuevos guardabosques. Me dijeron que esa cabaña fue clausurada y quemada luego de que un compañero desapareciera ahí. ¿El nombre del desaparecido? Abdrahim Lotfi.
Les juro que eso es imposible. Yo soy Abdrahim Lotfi. ¿O no? Albir, mi fiel amigo. Órale, Yamal, ¿ya mero te vas? Preguntaba Mateo, su vocecita aguda resonando en el silencio de la obra en construcción. Albir, un hombre corpulento con un bigote canoso y una mirada amable, sonreía al ver al niño acercarse entre los montones de arena y varilla. Mateo era su amigo. Aparecía cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de naranjas y morados sobre el paisaje polvoriento a las afueras de Oaxaca. Charlaban de todo, de los pájaros que anidaban en las grúas, de los perros callejeros que rondaban buscando comida, de los sueños de Mateo de ser futbolista. Albir esperaba con ansias esas visitas. La soledad de la guardia nocturna se hacía más llevadera con la compañía del pequeño. Un día, Mateo no apareció. Albir se sintió un vacío extraño en el pecho. Al día siguiente, tampoco. Al tercer día, justo cuando el sol comenzaba su descenso, una mujer se acercó a la entrada de la obra. Era menuda, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos hinchados. «Buenas noches», dijo con voz apenas audible. «Busco al señor Albir, mi hijo, Mateo, me dijo que trabaja aquí». Albir se acercó, la curiosidad punzándole. «Sí, soy Albir. ¿Qué necesita, señora?» La mujer dudó un instante, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Mateo, él, falleció hace casi un mes. Lo atropelló un camión justo en la carretera de aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de Albir, a pesar del calor bochornoso. Su mente se negó a procesar esas palabras. Pero si él viene todos los días a verme», balbuceó Albir, sintiendo un nudo en la garganta. La mujer lo miró con confusión y una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Señor, disculpe, debe haber una confusión. Mateo ya no está, yo solo vengo a dejarle su comida, como hacía siempre, él me decía que usted era su amigo». Dejó un pequeño tupper sobre unos bloques de cemento y se retiró, con la mirada perdida en el horizonte. Albir se quedó paralizado, observando el tupper. ¿La comida de Mateo? Pero si él nunca comía nada de lo que traía su madre. Solo charlaban. La noche cayó, y la obra se sumió en la oscuridad. Albir caminó lentamente hacia el lugar donde siempre se encontraba con Mateo. El viento silbaba entre las estructuras de acero, y las sombras jugaban creando figuras fantasmales. Y entonces, lo vio. Sentado en un montón de tierra, su silueta pequeña recortada contra la tenue luz de la luna, estaba Mateo. Sonrió al ver a Albir, sus ojos brillantes como siempre. «Albir, ya ibas a irte, ¿verdad?» Albir sintió un vuelco en el corazón. El miedo intentó paralizarlo, pero la ternura que sentía por el niño era más fuerte. Mateo era su amigo. «Hola, Mateo», respondió Albir, su voz ligeramente temblorosa. Se sentó junto a él, como cada tarde. Charlaron durante horas, de las estrellas que comenzaban a aparecer, del silencio de la noche. Albir no le preguntó nada sobre lo que había oído. No quería romper la magia de ese momento. Mateo era real para él, su compañía era un bálsamo en la soledad. A partir de esa noche, la rutina continuó. Cada tarde, Mateo visitaba a Albir. La madre del niño seguía dejando la comida en la entrada. Albir nunca mencionó nada. Hablaba con Mateo como si nada hubiera cambiado, como si el niño fuera tan real como el viento que movía los polvosos toldos de la obra. No le temía. Encontraba consuelo en su presencia. Los meses pasaron. Albir envejeció en esa guardia, con la fiel compañía de su pequeño amigo espectral. Un día, el corazón de Albir, cansado de años de trabajo y noches solitarias, dejó de latir en su pequeño cuarto improvisado en la obra. La noche era oscura y silenciosa. En la penumbra, una figura pequeña se acercó al cuerpo inerte de Albir. Era Mateo. Su rostro, usualmente lleno de alegría, mostraba una tristeza profunda. «Albir», susurró, su vocecita ahora cargada de una melancolía extraña. Se acercó y tomó la mano fría del guardia. Una luz tenue comenzó a emanar de la figura del niño, envolviendo a Albir en un brillo cálido y reconfortante. Ya no era el niño risueño que Albir conocía. Su rostro parecía más sereno, más antiguo. «Ven, Albir», dijo Mateo, su voz ahora suave como una brisa. «Es hora de que descanses. Yo te llevaré». Y así, en la oscuridad de la obra solitaria, el espíritu de Albir se levantó, tomado de la mano por su pequeño amigo, el fantasma que lo había acompañado en sus noches de guardia.
Juntos, se desvanecieron en la oscuridad, dejando atrás el silencio de la construcción, rumbo a un lugar donde la amistad trascendía la vida y la muerte. Nadie sabía quién era, ni de dónde había venido. Solo apareció una noche en la plaza del pueblo, cubierto con una túnica negra, como si fuera parte misma de las sombras. No hablaba. No pedía. Solo observaba. En sus manos, sostenía una esfera brillante, pulsante, como si contuviera dentro algo vivo o muerto. Los ancianos decían que aquel ser era el eco del purgatorio, un ente que aparece solo cuando un alma no ha podido descansar en paz. Algunos aseguraban haberlo visto antes de que alguien desapareciera sin dejar rastro. Otros decían que esa luz que llevaba contenía los últimos recuerdos de los condenados. Una noche, Mateo, el joven bibliotecario del pueblo, decidió seguir al encapuchado. Lo vio deslizarse entre los callejones, sin dejar huella en el suelo mojado. Lo siguió hasta el cementerio, donde la figura se detuvo frente a una tumba sin nombre. El orbe comenzó a emitir un zumbido, y una niebla espesa se levantó. Entonces, Mateo escuchó su nombre. No con sus oídos, sino con su mente. Una voz dulce y rota al mismo tiempo le susurró: «Ayúdame, aún estoy aquí». Antes de que pudiera huir, la esfera se abrió como una flor de luz, y una imagen emergió, una joven atrapada en un fuego, gritando en silencio. Era Clara, su hermana desaparecida hace 7 años. Mateo cayó de rodillas, temblando. El encapuchado extendió su mano hacia él, ofreciéndole la esfera. Al tocarla, todo cambió. Ya no estaba en el cementerio. Estaba dentro del orbe. En una ciudad de niebla, donde las almas vagaban sin rostro, donde el tiempo no pasaba. Y en medio de todo, Clara, atrapada entre la vida y la muerte. Mateo entendió entonces: el eco del purgatorio no era un castigo. Era una puerta. Un guía. Y él ahora tenía la llave. Desde aquella noche, el encapuchado desapareció del pueblo. Y en su lugar, un nuevo guardián comenzó a caminar por las sombras, con una esfera en sus manos, buscando a los que aún no han sido escuchados. La primera señal de que algo andaba mal fue sutil, apenas un susurro en la periferia de la conciencia de Sofía. Se había mudado a esa vieja casa victoriana con su marido, Daniel, buscando un escape de la ciudad, un lienzo en blanco para sus vidas. Pero el lienzo estaba manchado. Las grietas aparecieron primero en las paredes, delgadas líneas que serpenteaban como venas secas. Daniel las atribuía al asentamiento, a la vejez de la casa. Sofía no estaba tan segura. Luego vinieron los reflejos. Al principio, eran pequeñas distorsiones. Su taza de café en el reflejo de la ventana parecía ligeramente deformada. Su propio rostro en el espejo del pasillo, un poco más pálido, con sombras más profundas bajo los ojos de lo que recordaba. Lo descartó como cansancio, la luz extraña. Pero las distorsiones crecieron. Una noche, mientras se cepillaba el pelo frente al espejo del baño, vio algo que le erizó el vello de la nuca. Detrás de ella, en el reflejo, la puerta del baño estaba abierta, mostrando la oscuridad del pasillo. Pero en la realidad, la puerta estaba firmemente cerrada. Un frío helado recorrió su espalda. Se giró bruscamente, pero la puerta seguía allí, cerrada. Cuando volvió a mirar el espejo, el reflejo mostraba la puerta abierta de nuevo. Sus manos temblaron tanto que el cepillo cayó al lavabo. Daniel, siempre práctico, sugería que Sofía estaba estresada. «Necesitas descansar, cariño», le decía, sin ver las fisuras que ella ya percibía en la realidad. Pero las fisuras no eran solo en el reflejo. Empezaron a aparecer en su percepción. Los objetos en la casa parecían cambiar de lugar cuando ella no los miraba directamente. Un libro en la mesa de noche aparecía en el suelo. Una silla girada hacia la ventana, cuando estaba segura de haberla dejado de frente a la puerta. Pequeñas inconsistencias que la carcomían. El verdadero tormento comenzó con los murmullos. Al principio, eran tan bajos que apenas los notaba, un zumbido apenas audible que atribuía a la tubería vieja. Pero los murmullos crecieron, volviéndose más claros, más cercanos. Eran voces. Voces que susurraban su nombre, que se reían suavemente en las esquinas oscuras. Voces que hablaban de ella, de sus miedos, de sus dudas. Voces que sabían cosas que nadie más sabía. Una tarde, encontró a Daniel en la sala, leyendo el periódico. Ella se sentó a su lado, buscando consuelo en su presencia. De repente, escuchó una de las voces, clara como nunca, justo detrás de su oído.
Él no es quien crees que es, Sofía. Se encogió, apartándose bruscamente. Daniel la miró extrañado. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Estás bien? Ella lo miró, y por un instante, su rostro en sus ojos no era el de Daniel. Era una mueca retorcida, una sombra vacía. Parpadeó, y él volvió a ser Daniel, preocupado. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, venenosa y persistente. Comenzó a desconfiar de todo, de todos. Los espejos se convirtieron en su peor enemigo. Los cubrió con sábanas, los volteó hacia la pared. Pero los reflejos seguían apareciendo, ahora en las superficies pulidas de la mesa, en la pantalla apagada de la televisión, incluso en sus propios ojos cuando parpadeaba. Reflejos de algo más, algo que se movía detrás de ella, justo fuera de su vista. Una noche, se despertó con el corazón desbocado. Los murmullos llenaban la habitación, ahora no solo hablaban de ella, sino entre sí, discutiendo, planificando. Se atrevió a abrir los ojos, y vio a Daniel durmiendo a su lado. Pero en el reflejo de la ventana, la figura que yacía junto a ella no era la de Daniel. Era una silueta oscura, una sombra informe que se cernía sobre ella, susurrándole al oído. Sofía contuvo un grito, su garganta apretada por el terror. Permaneció inmóvil, sintiendo la presencia gélida, hasta que el primer rayo de sol se asomó por el horizonte, disipando la visión. Las noches se volvieron una tortura. El sueño era un lujo que ya no podía permitirse. El agotamiento la consumía, pero cada vez que cerraba los ojos, los reflejos la perseguían, las voces la acosaban, y la silueta en la ventana se hacía más nítida, más definida. Un día, Daniel encontró a Sofía sentada en el suelo de la sala, abrazándose a sí misma, susurrando incoherencias. Había arrancado las sábanas de los espejos, y ahora estaban todos rotos, sus fragmentos esparcidos por el suelo como un patrón de cristales. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y febriles. «Sofía, ¿qué has hecho?», preguntó Daniel, su voz mezclada con preocupación y miedo. Ella levantó la vista, sus ojos fijos en él, pero no viéndolo realmente. Las voces dentro de su cabeza se habían vuelto ensordecedoras, una cacofonía de acusaciones y verdades distorsionadas. «No puedo confiar en ti», murmuró, su voz apenas un hilo. «Ellos me lo dijeron. Me dijeron lo que eres». Daniel intentó acercarse, pero ella se encogió. La línea entre lo real y lo irreal se había desdibujado por completo para Sofía. Los fragmentos de los espejos no eran solo vidrio roto, eran las piezas de su propia mente, esparcidas y destrozadas. Los reflejos que veía ahora eran suyos, pero retorcidos, monstruosos, y las voces eran las únicas compañeras que le quedaban, hablándole desde el abismo de su propia cordura fracturada.